La charla que quisiera hacer con ustedes trata sobre la creación de conciencias. Y hemos dicho que en la creación de conciencias ha influido en alguna forma el satélite artificial Sputnik. Voy a explicarles por qué. Ustedes siempre han oído en estos días que conciencias ha aparecido mucho este nombre de conciencias, principalmente en relación con ciencia, tecnología, innovación, en relación con bienestar, con desarrollo económico. Y muchos preguntarán, ¿cómo se creó conciencias? ¿Cuándo nació a la vida nacional? ¿Qué circunstancias motivaron su creación? Esas inquietudes son las que me han movido a venir esta tarde a contarles mis vivencias durante ese proceso de creación. A veces cuando hablo con amigos sobre estas historias, y ustedes son considerados todos mis amigos, cuando relaciono conciencias con estas cosas tan extrañas como una misión a la Luna, como un satélite artificial como el Sputnik, se maravillan. ¿Y eso por qué? Eso les parece extraño. Pues mi propósito es explicarles hoy que sí hay una buena relación, aunque es una relación romántica, entre la creación de conciencias y estos acontecimientos científicos del mundo. Aspiro a contarles en un corto relato una larga historia de anhelos, de aspiraciones, de logros, el mayor de los cuales fue la creación de conciencias. Si esto fuera un cuento, debería llamarse ¿Cómo perseguir un sueño? El 4 de octubre de 1957, en un país que entonces se llamaba la Unión Soviética, sucede un acontecimiento muy importante en la historia de las aplicaciones de la ciencia. Fue la colocación por la Unión Soviética de un satélite artificial alrededor de la Tierra. Era una esfera pequeña, una luna diminuta, que le daba vueltas alrededor de la Tierra y cantaba una especie de canción que era un sonido con el cual, de unos 1000 ciclos por segundo, con el cual ellos, la Unión Soviética, le anunciaba al mundo su presencia en el espacio. Estados Unidos de Norteamérica tenía entonces el liderazgo en otras ciencias y en otras aplicaciones, como en la electrónica, en la medicina, en la energía nuclear. Y ellos trabajaban afanosamente por emular el éxito de la Unión Soviética. En esta forma se iniciaba la carrera espacial. El Sputnik fue el primer gol de la Unión Soviética. Había sido el resultado de aplicaciones científicas de algo que se había descubierto en los tiempos de Newton. Eran aplicaciones de ciencias matemáticas y de física, pero que databan desde el siglo XVII. Las aplicaciones de la ciencia tardan en llegar, la ciencia básica es lenta en producir resultados. Estados Unidos, por su parte, procuraba que la ciencia norteamericana produjera resultados más rápidamente.
se habían embarcado en un programa para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. Y esto había derivado en un proyecto que fue liderado por profesores de MIT y que era un programa para mejorar la enseñanza de la física y se llamó el PSSC, de sus siglas en inglés, por Physical Science Study Committee. Este proyecto estaba llamado a revolucionar la enseñanza de la física y a ser precursor de muchas innovaciones en la enseñanza de las ciencias en el mundo. La irrupción del Sputnik puesta por los rusos en la faz del mundo aceleró la investigación aplicada y dio lugar a un programa muy ambicioso de los Estados Unidos, que era el proyecto Apolo, con el cual se quería colocar un hombre en la Luna y regresarlo a la Tierra sano y salvo. Pero la Unión Soviética se había notado otro triunfo recientemente. En 1961, el astronauta ruso Yuri Gagarin le dio una vuelta a la Tierra. Primera vez que un humano le daba la vuelta a la Tierra en el espacio. Con el orgullo de la ciencia norteamericana herida, el presidente Kennedy reconocía la ventaja de la Unión Soviética y hablando del proyecto Apolo decía es una necesidad nacional y agregaba tenemos de todos modos que hacer nuevos esfuerzos porque aunque no podemos garantizar que seamos los primeros, lo que sí podemos asegurar es que si no hacemos ese esfuerzo, seremos los últimos. Ahora la pregunta que todos ustedes seguramente se hacen es, ¿y qué tenía que ver Colombia con esa competencia entre titanes de la ciencia? Bueno, eso es lo que he querido venir a contarles en parte. Yo estaba estudiando en Boston, en MIT, y estaba vigilando cómo se estaba desarrollando el proyecto PSSC. Y en un arranque de optimismo, de esos que son más grandes que las posibilidades, pero que son los que le dan sentido a la vida, pensé entonces que nosotros podíamos aprovechar esos conocimientos, que podíamos aprovechar lo que ellos estaban haciendo allá y que podríamos ser también de los primeros en utilizarlos. Tenía un sueño. El sueño era que Colombia también pudiera tener hombres y mujeres de ciencia y que eventualmente Colombia pudiera ser una potencia científica. Llevaba en el corazón una sentencia que había leído en alguna parte. Si puedes soñar, lo puedes hacer. Estas son fotografías de arriba. Es mi primer escritorio en Colciencias. No tenía oficina, me prestaron un escritorio. Estas de abajo son las fotografías de cuando inauguramos el PSSC en Colombia, en Tunja. Había una oportunidad en ese entonces que no podíamos permitir escapar. Y es que algunos de los líderes del proyecto PSSC eran mis profesores de física.
y les tenía cierta confianza y me aventuré a decirles que por qué no nos permitían utilizar esos materiales, esos textos en Colombia, que yo me comprometía a traducir el texto y adaptarlo al español. La gran sorpresa fue cuando me dijeron que sí y me lo aprobaron. El gran problema consistía en implementar esa propuesta en el país sin tener una organización, sin tener un presupuesto, sin que existiera en ese entonces una entidad encargada del desarrollo de la ciencia y la tecnología. La tarea entonces de obtener las licencias y los permisos pues fue más pequeña que la tarea de realmente de introducir estos nuevos modelos en la enseñanza en el sistema educativo colombiano. Es cierto que existía el Ministerio de Educación, pero no había una entidad específicamente dedicada o cuya misión fuera la de apoyar innovaciones en la enseñanza de la ciencia o procurar el desarrollo científico y tecnológico del país. El reto era bien grande. Había que imprimir los libros, había que traer los materiales de laboratorio, los teníamos todavía, entrenar profesores, traer expertos que entrenaran a esos profesores, ir a reclutar a los profesores nuestros en las universidades y en los colegios para enseñarles la nueva metodología, penetrar el laberinto de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos del sistema educativo nacional. Era una tarea muy grande para un hombre sola. Entonces tenía que formar equipo. Estas necesidades que les acabo de definir fueron el estímulo para buscar nuevas vías alternativas, conseguir apoyos, motivar a los seguidores, llegar hasta los más altos niveles del gobierno en busca de que pudiéramos conseguir institucionalidad para liderar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia. Era bien claro que era un imperativo del país tener una institución cuya misión irrevocable fuera la investigación científica y el desarrollo de la ciencia. En parte, gracias a la carrera espacial, soplaban en el mundo vientos favorables. La UNESCO había definido que el decenio de los 60s era el decenio del desarrollo científico y tecnológico en el mundo. Kennedy había creado la Alianza para el Progreso, un programa muy importante para las Américas. Y la Organización de Estados Americanos, la OEA, había lanzado el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico para las Américas. Algunas naciones de América ya tenían las instituciones funcionando. Algunas otras lo estaban comenzando o estaban pensando en hacerlo. Nosotros en Colombia sentíamos la necesidad de subirnos a ese tren o quedarnos de último, como decía Kennedy. Habíamos logrado formar un excelente equipo de trabajo con personas de Colombia que nos estaban ayudando. El objetivo ya estaba claramente definido. Solamente teníamos que perseverar en el empeño. Entonces, con la colaboración de ilustres colegas, cuya lista pues no es posible explicarles ahora porque sería muy larga,
creamos dos entes nuevos que no existían en Colombia. Uno fue, lo llamamos el Instituto de Ciencias, y el otro una fundación, la Fundación Andina, no, perdón, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Se llamó, el nombre era muy largo, era Fundación Educativa para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en Colombia. Pues con ellos comenzamos a trabajar y formamos camino. Con el Instituto de Ciencias logramos implementar el proyecto PSSC en Colombia. Preparamos más de 1000 profesores en esos nuevos métodos. Y con la Fundación para el Fomento Educativo se logró organizar un seminario, el Seminario de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en Fusagasugá, conjuntamente con personas de Estados Unidos, con personas de casi todo el mundo y de Colombia. De ese seminario salió la recomendación al gobierno de crear el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas, que es Colciencias, es el que tenemos hoy como Colciencias. Esa idea fue acogida rápidamente por el presidente Carlos Lleras Restrepo y él le dio vida legal rápidamente en el año 68, al finales del 68. Nosotros comenzamos Colciencias a principios del 69, enero, febrero, marzo tal vez. Hoy, 45 años después de la creación, todos sentimos un orgullo muy grande de tener una institución fortalecida, cuya misión es esa, impulsar la locomotora de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, que son factores críticos del desarrollo nacional. En ese mismo año, el 20 de julio, estábamos hablando ahora en enero, febrero del 69, el 20 de julio de ese mismo año, el 69, el astronauta norteamericano Neil Armstrong llegó a la Luna. Un año más tarde nos visitó en Colciencias. Nos recordó su célebre frase: fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En esa forma, de esa manera, en el último año del decenio de los 60, dos sueños en dos latitudes distintas se habían hecho realidad. Muchas gracias.